Bienvenidos, amigos de En Ocasiones Veo Cine, una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos de novedades, hoy traigo un formato distinto y nuevo, y es que esta va a ser nuestra primera entrevista vía online. Nos estamos modernizando, esperemos que salga bien este experimento. Y es que, como sabéis, el mes de junio es un mes muy movido, no solo por la visita del Papa a España, por el mes del Mundial, sino que también es el mes del orgullo. En este sentido, el tema de la inclusión y la representación de distintos colectivos es un tema recurrente, y más todavía cuando hablamos de películas y de series, y más en este último año. Y en el día de hoy tengo la suerte y el placer de contar con uno de los talentos jóvenes andaluces más prometedores en el ámbito de la dirección. Pablo Tocino está aquí con nosotros vía Meet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya te estamos viendo en pantalla. ¿Qué tal, Fran? Pues bueno, primero muchas gracias por esa frase, ¿no? Ya pone un hype por delante. Que nada, yo encantado de estar aquí y muchas gracias porque nos hayáis hecho un hueco a la serie Una perra andaluza, que entiendo que estos días también serán muy movidos para vosotros. Sí, Así sí. que, No, gracias a ti por sacarnos un hueco, porque ahora, Pablo, si quieres, te pediré que te presentes un poco, pero yo vale. voy adelantando de que Pablo esta semana y esta última semana está liadísimo, porque efectivamente tiene una serie, el director de una serie, Una perra andaluza, que es una de las series más de moda en materia LGTBI. Y bueno, es que mañana, día 19 de junio, se estrena, mañana viernes, en Filming, la tercera y última temporada de la serie. Y además tenéis las otras dos temporadas en Filming. O sea, que tenéis que aprovechar para ir a verla si no la conocéis. Y si la conocéis, tercera temporada. Y claro, Pablo está que no para. Ha estado en Barcelona, ha estado de premiere en Madrid. Ayer mismo estuvo en Sevilla. O sea que, insisto, Pablo, muchísimas gracias por sacarnos un hueco. Mañana se estrena la última temporada de tu serie. Ha estado de premiere, de preestreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas los nervios? ¿Cómo ha sido el proceso? Imagino que es muy duro, mucho cansancio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues sí, pues muy cansado y así ha sido un proceso durillo, pero bueno, contento. Y muchas gracias por eso, por proponernos. Bueno, yo encantado de, es verdad que estos días es un jaleo impresionante, pero cuando me lo comentaste, pues, queríamos buscar un hueco de la forma que fuera porque bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayáis a su vez buscado ese hueco. Y sí, sí, ha sido, o sea, todo lo que es la serie ha sido un proceso muy duro, muy largo, porque bueno, es una serie que sacamos adelante como pudimos, sin recursos, entre poco idea de olla, ¿no? Entre colegas, que al final se fue haciendo cada vez más grande. Sí. Entonces, claro, ya esta última parte, pues que ya dijimos, venga, pues esta es la última temporada, pues hay que despedirse a lo grande. Pero tuvimos la suerte de que en Barcelona nos seleccionaron en la Mostra Fire, un festival. En Madrid también hicimos un pase, ahora la premiere en Sevilla, que era como nuestro plato más fuerte, que fue anoche. Entonces, también aviso a las personas que nos puedan estar escuchando y a ti que de todo el jaleo y de ayer y tal, que salió todo bien, pero claro, igual no me expreso muy bien algunas veces porque de cantidad de jaleo y de estrés de estos días, Sí. yo no sé ya ni lo que digo, pero bueno, yo lo De intentaré. estímulos, ¿no? Muchos estímulos en Sí, pocos sí, días. mucho. Pero vamos, contento, contento. Te preguntaré sobre cómo ha sido el proceso de crear la serie, cómo la vivió. Pero bueno, Pablo, por si hay gente que no te conoce, porque igual la gente de nuestro público de aquí de la radio no te conoce, ¿te puedes presentar un poco por encima quién es Pablo Tocino, a qué te dedicas y un poco cómo nace todo esto? Bueno, pues eso, pues yo soy Pablo Tocino, soy el director, guionista, creador, productor, un poco de todo de Una perra andaluza, porque en verdad todo el equipo hemos sido un poco de todo en esa serie, ¿no? Una perra andaluza es una serie que eso, que levantamos, como te decía, pues sin recursos, no ya con poco presupuesto, sino un poco sin recursos, no un poco a lo loco, Sí. pero yo conseguimos rodarla, rodamos 3 temporadas, una detrás de otra, y ya luego pues fue montar todo eso, empaquetarlo, ¿no? Y conseguir que Filmin se interesase por la serie, que ha sido una oportunidad tremenda para que la gente nos pueda conocer, ¿no? Sí. Y luego eso, que la gente ya conozca a estos personajes y se enamore un poquito de estas historias, de estos personajes, entonces ha sido muy guay. Y yo la verdad que los últimos años pues he estado sobre todo con respecto a, como me preguntabas que se me Un presentara un poco poco de qué sobre está ti, sí, haciendo, sí. tal, ¿no? Los últimos años prácticamente es eso, lo que es, hay otras cosas evidentemente en otros ámbitos, pero que a nivel audiovisual lo que podía hacer es eso, porque claro, al hacerlo de esta manera pues absorbe mucho y, oye, muy orgullosos de lo que ha ido saliendo y muy contentos, pero claro, requiere mucho tiempo. Entonces, hay otros proyectos, hay otras cosas por ahí, pero lo principal en este tiempo ha sido la serie, claro. Oye, por picotear un poquillo rápido tu bibliografía, sí, porque ella me hablaba antes por WhatsApp que eres licenciado en medicina y que de repente, después de sacarte la carrera, decides tirarte de cabeza a la piscina con la dirección. Oye, ¿cómo fue esto? O sea, un médico metiéndose ahí de lleno en medio de visual, ¿no? A dirigir. Qué valiente, ¿no? Y a lo mejor qué curioso, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues, a ver, es que yo realmente desde pequeño
yo no sabía que yo quería ser director de cine con esas palabras, ¿no? Pero yo sabía que quería contar historias, yo sabía que las películas, yo quería hacer películas, no sabía muy bien eso qué significaba, pero yo quería hacer películas, ¿no? Así en general. Yo tenía cuadernos o sea, dibujos mal dibujados de carteles de películas que no existían, ¿no? Pero que supuestamente En tu cabeza iban a sí, ¿no? existir, ¿no? Sí, sí, muchas historias. A mí siempre me gustó escribir y inventarme historias y todo eso. Lo que pasa es que es verdad que lo tenía eso como todo en un segundo plano, como al final lo que te dicen desde pequeño, ¿no? Que todo esto, bueno, está bien como hobby, pero que piensa en un trabajo de verdad, ¿no? En algo con salida. Y es verdad que, claro, pues todo el tema de escribir y tal lo fui dejando, yo seguía escribiendo, pero claro, no de una manera. Entonces, cuando ya en el instituto y tal tienes que ir buscando, tanto eligiendo primero el bachillerato, eligiendo tal. A mí medicina es verdad que me gustaba, ¿sabes? Que no es que haya hecho esa carrera, pues como podría haber hecho otra, no voy a mencionar Sí. ninguna, ¿no? Pero me gustaba mucho y las prácticas me gustaban y si estuviese, nunca llegaba a trabajar de médico, se terminó la carrera, pero nunca llegué a ejercer. Pero creo que si ejerciese, pues a lo mejor estaría quemado, pero por otros motivos, ¿no? Laborales y tal, pero no por en sí el hecho de la medicina. A mí la medicina me gustaba. La Sí, diferencia es que el cine era mi pasión, no era sí. solo que me gustase, sino que... Entonces, bueno, a medida que avanzaba la carrera, yo seguía con ese gusanillo ahí y ya dije, mira, voy a terminarla, también para que mis padres no se caigan de la silla, ¿no? Voy a terminarla, pero voy a intentarlo, a ver qué pasa, porque a lo mejor también me meto en este mundo, es muy complicado, no sirvo ¿Y para salió esto, bien? o a mí mismo no me gusta, no sé. Sí, a ver, ha sido duro, ¿eh? Y está siendo, y bueno, no Claro. sé muy bien al final cómo quedará la cosa, pero es verdad que, oye, tampoco, también podría haberse quedado en cualquiera de estos momentos del camino, podría haberse quedado tanto la serie como cortos que hice como justo antes, pero sí, sí, fue un poco a lo loco de terminar, salir de medicina y decir, vale, ahora como empiezo este proyecto, porque además no tenía, claro, yo no me había movido por círculos audiovisuales, de tal, mi círculo era relacionado con la medicina, entonces era pues a través de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, que decían, oye, pues un colega sí que estudió esto y a lo mejor te puedo presentar a otra gente. Poco a poco fui como armando el equipo de la serie. Muy Joder. resumido, pero bueno, digamos que Pues sería así. enhorabuena por la valentía, ¿eh? Y de Muchas lanzarte gracias. y que me alegro mucho de que te fuera muy bien. O sea, aparte de esta curiosidad del tema de la medicina, también me decías, ¿no? Que has tenido la suerte de entrevistar a artistas mundiales como puede ser Rosalía y Billie Eilish, ¿no? O sea, wow. O sea, menudo, No pasa eso. menudo currículum. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste así, así rápidamente, a grosso modo? Pues mira, a mí tanto el cine como la música me encantan. Lo que pasa es que ya dedicarme a la música, la voz no me acompaña, entonces eso no. Pero a mí desde siempre me gusta mucho. Entonces, en la propia carrera, a mí eso me gustaba escribir, me gustaba, y una forma que veía de canalizar todo esto era escribir sobre músicos, escribir sobre cine. Entonces empecé a escribir en algunos medios. La verdad que yo quería, pero era como no me veo tal, y un amigo me empujaba, oye, que Te sí, lanzó, ¿no? escribe un artículo y mándaselo a una revista y diles que es sin compromiso, que a ver qué les parece. Tal. Entonces empecé a escribir como para algún que otro medio y entre ellos pues hice entrevistas, cubrí festivales y tal. Y eso, pues estas cosas surgieron un poco ahí. Entonces la verdad que también ha sido una experiencia, bueno, como tantas otras de estos años, muy, muy Muy interesante. enriquecedora, ¿no? Sí, Enhorabuena. sí. Vamos Vale. con una perra andaluza. Vale. Eh, como producto, ¿no? LGTBI y además y como producto, ¿qué crees que lo diferencia de los demás? También para animar a la audiencia a que lo vean. ¿Qué crees también? Hombre, claro, está en filming, tenéis 3 temporadas, ha triunfado, o sea, algo tenéis que está enganchando a la gente. ¿Qué crees que es la esencia de una perra andaluza que está diferenciándose de todo lo que hay hoy en día en un catálogo audiovisual cada vez más grande? A ver, claro, es complicado que lo... Yo no sé qué es lo que tiene, a lo mejor no que pueda, pero te puedo decir lo que intentábamos que hubiera y lo que hay gente que con esta serie que nos ha dicho, que es que Sí. ven mucha realidad, que no ven como, no ven o sea, no sé si postura es la palabra, pero como que no ven un intento de vamos a representar esta cosa o vamos a intentar hacer esto, sino que lo que hay es lo que seguramente conozcan en sus vidas o en vidas de amigos suyos, de sus familiares y tal, ¿no? Como que ven un poco el día a día. Y es lo que queríamos al final. O sea, está muy bien ver historias de ciencia ficción, ¿no? Y ver historias que no estén en tu vida, pero creo que muchas veces nos falta ver en las series y en las películas algo que pueda estar en nuestras vidas Mm. y que no significa que sea algo aburrido, sino que, oye, nuestras vidas a veces son descacharrantes y no por ello las vemos, ¿no? Y bueno, y no descacharrantes solo, o sea, la serie decimos que es drama racha, ahora creo que me he adelantado porque es verdad que me dijiste que me querías preguntar por eso, pero bueno, No, me viene perfecto, adelante, me adelante. adelanta ahí un poco, pero eso, que ese punto drama racha, ¿no? Que esa mezcla de drama y de comedia está en nuestras vidas y está al final en la vida de los personajes, que no, creo que también eso, ¿no? El no hacer unos personajes blancos o negros, ¿no? Sino grises y
tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos tenemos. Yo creo que esa cercanía, a lo mejor quizás es la palabra, el hecho de Sí. verla y decir, si esta gente podrían ser mis amigos, ¿no? Mm. O mis familiares, o mi hermano, o mi tal. Creo que es lo que hace que mucha gente se enganche un poco, pese a que los primeros capítulos puedan costar, porque al final lo hicimos como pudimos. Entonces, sobre todo, se nota en los primeros episodios que, a ver, los medios eran los que eran, ¿no? Pero Sí. una vez que van pasando, tal, también fuimos aprendiendo más y también yo creo que te atrapa más la historia, que es lo que al menos mucha gente nos ha trasladado. Yendo por partes, porque me ha sacado muchos temas interesantes, Sí, sí. he de decirte primero que yo creo que se plasma eso. O sea, no he podido ver toda la serie, pero lo que he podido ver para preparar esta entrevista, e incluso en vuestras redes, que tenéis varios clips, ¿no? Recuerdo uno de jugando al LoL, otro de la teoría Palpatine, que a mí Sí, como sí. fan de esto algo me gusta. O sea, yo me quedé con eso, ¿no? De que se ve que es una serie muy natural, en el que se fija mucho en lo ordinario, la naturalidad y la normalidad de los personajes, como tú dices, que puedan parecer que sean tu amigo o tú mismo. O sea, que enhorabuena por conseguir eso, porque creo que en un modelo de cine y también de audiovisual cada vez como más estilizado, ¿no? Y más idílico, buscar la naturalidad a veces cuesta. O sea, eso es difícil. Y hablando sobre el tono, efectivamente, me decías, ¿no? Antes que en la segunda temporada, sobre todo, girasteis más hacia un tono más dramático, ¿no? Conservando vuestro tono cómico, pero llevando más al drama. ¿Cómo llevasteis, no? A nivel de guión y a nivel de series, ese cambio, ¿no? ¿Crees que le sentó bien a la serie también fruto de vuestra, bueno, eso de coger más experiencia como personas que estaban detrás del proyecto? Sin duda, yo no sé si está feo que yo lo diga, pero yo creo que le sentó genial a la serie. Yo Sí, creo que bueno, está bien, pero está bien. también es lo que queríamos hacer desde el principio, ¿sabes? Lo que pasa es que al final queríamos primero ver un poco yo creo que los primeros episodios, pues a lo mejor está todo más caótico y a medida que, digamos que en el Ecuador de la primera temporada, ya se nota que se va cogiendo un camino, ¿no? Y es el camino que queríamos contar en la serie y los personajes por donde queríamos que fueran. Y ahí también está el tono. Nosotros queríamos desde el principio que hubiese esa mezcla de drama y de comedia, de drama racha, como decimos, que ni Sí, siquiera es dramedia, es drama racha, porque vemos que los personajes la tenían, también los vemos que puede estar presente en nuestra vida, también creemos que hay una conexión con Andalucía en sí en ese punto. Entonces queríamos llevar eso por ahí. Y también porque creo que el drama, o sea, al revés, perdón, la comedia, es una forma, es un vehículo genial para a veces explorar cosas que no son tan cómicas, ¿no? O que sí. realmente son más oscuras o más delicadas y que a lo mejor de otra manera, si se lo sueltas a la gente tal cual, pues Genera rechazo, ¿no? sí, Mm. o dices, uy, es que yo a mí esto no me apetece ahora, o esto no quiero que me lo pongan así. En cambio, es algo que no intentamos hacer la serie, ¿sabes? No intentamos decir, toma, esto es lo que tienes que pensar, o esto es lo que te muestro y esto es lo que tal, sino, bueno, ofrecer o representar cosas que existen, ¿no? Y al final ofrecer un poco esa realidad creo que sin juzgarla ni tampoco juzgar a quién la ve, sino que cada uno pues la interpreta de la forma que sea. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto del tema de comedia y drama, que es verdad que el drama también está en la primera temporada, pero en la segunda coge más peso, sobre todo Más hacia el peso. final. Y ya eso se queda un poco a lo largo de la serie. Sigue teniendo el tono cómico y de hecho en esta temporada final que se estrena ahora, aunque tiene eso, un pozo un poco más dramático, pero el tono cómico está y hay un capítulo que es especialmente disparatado, ¿no? Porque al final creo que convive mucho en el universo de la serie. De hecho, hablando sobre la tercera, ¿qué me puedes contar un poco sobre ella? No sé si tiene a lo mejor un poco de vértigo porque, hombre, acabar una serie es siempre una responsabilidad, ¿no? Todos conocemos a veces finales de serie que se quedan un poco a medio camino o que es difícil al menos convencer a todo el público y más cuando es un producto querido, ¿no? ¿Tú crees que el final de la serie va a estar a la altura, que los espectadores pueden estar tranquilos? ¿Has disfrutado un poco del proceso? Entiendo también que como hiciste la hasta a la vez, como que es más difícil, ¿no? Que se dé a veces esa pérdida del hilo que se puede dar muchas veces por cambios de showrunner, cambios de series, paso del tiempo. ¿Cómo vives este final de la serie? Bueno, empiezo por el final porque, aunque es verdad que no, en fin, que no hemos hecho la serie como se suele hacer, ¿no? Hmm. Pero no fue exactamente a la vez, sino que fue una seguida detrás de otra, con lo cual aún así puede estar eso que tú dices, porque a lo mejor no cambiaba el showrunner porque seguía siendo yo, pero y el equipo técnico, pues claro, había gente que o sea, tenía que cambiar otras cosas, Iba tenía que hacer otras cambiando, cosas. ¿no? Sí. Entonces, también teníamos un poco que adaptarnos a que los propios actores y actrices, pues a lo mejor teníamos que cambiar, modificar sus tramas o modificar algo por las necesidades de la vida, ¿no? Sí. Entonces, no sé si eso se aprecia o lo hemos conseguido disimular, pero respecto a lo que preguntabas en sí, yo creo que yo estoy contento con cómo es el final. Creo que el espectador puede estarlo, evidentemente. Luego ya habrá gente a quien le guste y a gente que no. Tengo cierto vértigo, porque igual que lo tenía con la segunda temporada, sobre todo con el final de la segunda temporada, por ese cambio de tono, que Sí. era muy arriesgado, porque digo, vale, la gente aquí con la serie se ríe mucho, eso me ha quedado claro. Pero
no sé si cómo entrará este cambio de tono, no sé si la gente pues le parecerá un poco, le sacará un poco de contexto. Y me encantó que la reacción fue al contrario, como que les gustó más la serie, que es Sí, lo que pretendíamos, claro, pero no sabíamos si eso iba a funcionar. sí, Eh, y en esta temporada final, pues también tengo cierto vértigo, porque es verdad que, digamos, como decirlo sin spoiler, hay como un par de tramas, ¿no? Que vertebran un poco esta temporada sí, final. Y claro, si funcionan, pues genial. Pero si no funcionan, es un problemón, ¿no? Porque es verdad que depende mucho. Entonces, está el vértigo ahí, pero bueno, yo confío en que igual que lo otro nos arriesgamos y funcionó, confío en que esto funcione, o al menos en general funcione, ¿no? Y yo como espectador, porque ahora estoy de creador, pero yo he sido espectador toda mi vida claro. de series. Entonces, estoy harto de ver series que cancelan sin final o que el final pues es un poco apresurado, tal. Yo he intentado que el final sea un final que a mí como espectador me guste y Sí. que a los espectadores les guste, ¿no? Que por supuesto cierre las tramas, pero aparte que tenga, no sé, esa cosita que a todos nos gusta del último capítulo, pues hay como guiños a los distintos momentos de la serie. Claro, a los gran fans, ¿no? Sin De la entrar mucho serie. en spoiler, pero bueno, yo Sí, creo que todo ese toquecillo está y espero, desde luego, cariño tiene. sí. Y hemos intentado eso, que sí, que a la gente le guste, ya es la gente la que tiene que valorarlo, claro. Pues mucha suerte. Yo creo que si se había arrancado, pero además todo con cabeza y siempre desde vuestra visión, creo que lo haréis bien, casi seguro, vaya. De hecho, la serie, pues, bueno, ha tenido mucha repercusión, ¿no? En Instagram tenía 11.000 seguidores. No sé si tenéis métrica por parte de Filming de cuánta gente la ha visto. Habéis conseguido varias nominaciones en premios, como los premios SECAN. Claro, con la exposición viene mucha gente que le gusta la serie y consigue, que eso es maravilloso, y también vienen críticas, ¿no? ¿Cómo encaja esas posibles críticas que a veces pueden ser muy razonables y yo al menos como también como creador de contenido son las que agradezco, pero también hay veces que la gente va a destruir por cómo somos como sociedad y como personas y más en un tema que a veces es un poco peleagudo como el que tratáis, ¿no? Porque todavía ahora hablaremos sobre el tema de inclusión, tal, a veces es una realidad, a veces todavía tenemos debates políticos y sociales a este respecto. ¿Cómo lo encaja a veces esas críticas que te pueden traer? Y si también si tenéis métricas, no sé si las tienes o no las tienes. Pues empiezo por el final. Sí, claro, al final conocerte más gente también te conocen para lo bueno y para lo malo, ¿no? Mm, Eh, a mí o sea, evidentemente no te voy a decir, me encantan las críticas, no sé qué, pues como creador al final el ego está ahí y tú claro. quieres que las Y cosas te, gusten, ¿no? y te pica, claro. Pero, claro, pero entonces ojalá a todo el mundo le gustase, pero es que eso no es así. Y entonces yo no, mm, de las críticas negativas, quiero decir, ¿no? Se puede aprender, Sí. depende de cómo se expresen, ¿no? Y tal, pero es que incluso cuando son unas críticas claramente destructivas y que no buscan nada, a mí, hombre, me puede dar coraje, pero que realmente lo que me hace es gracia, porque digo, esta persona, muchas veces que incluso son en los comentarios de filming tenemos desde gente poniéndola se puede poner una puntuación, ¿no? Pues con un 10 que digo, pues, que yo tengo mucho cariño a la serie, pero un 10 a lo mejor no es, Ni ¿no? Juan ni Un Juanito, ¿no? cero. Y digo, hombre, no, pues un cero no lo es, la verdad. Tal. Entonces, como que esos puntos, o eso, gente que dice, le pone una nota bajísima y dice, he visto 2 capítulos y no sé qué. Digo, "Oye, pero es que no has visto la serie realmente. Yo entiendo que no quieras ver más, pero claro, la opinión de alguien que no ha visto realmente la serie, no me la tomo tan en serio como alguien que la ha visto, le haya gustado o no. Si la ha visto entera y me dice, mira, pues esto me ha gustado, esto no, es respetable e incluso puedo aprender de eso, ¿no? Sí, Entonces, lo que hemos aprendido, te hablo de mí, pero en general del equipo, ¿no? Y de los actores y tal, sí, eso, con las críticas negativas es que te pueden, o sea, primero ver que realmente sepan de lo que están hablando, ¿no? Lo hayan visto y luego ya puedes expresar lo que quieran. Se puede aprender de ellos, ¿no? Y bueno, y puedes también no estar de acuerdo, decir, mira, pues tú opinas esto, yo pienso que no, pero eres libre de opinarlo, ¿no? sí. Y bueno, y todo esto, claro, que al final nos centramos en las negativas, pero quería dejar para el final porque has empezado un poco por ahí, las críticas positivas y en general el recibimiento positivo, que ha sido, vamos, y seguimos flipando mucho con eso, porque al final es una serie que hicimos sin saber primero si la íbamos a terminar de rodar, si la íbamos a terminar de montar, si se iba a ver en algún lado, si la iba a ver alguien más que nuestro primo. Sí. Entonces, el hecho de que la vea gente, que llegue gente, perdona, que no nos conozca de nada, ¿no? Eh, y eso incluso pues que tenga presencia en medios, que esté nominada, lo de los premios del cine andaluz, los premios ASECAM, una locura. Estábamos nominados junto con Anatomía de un Instante, que es la serie que hizo Alberto Rodríguez sobre Qué el buena. 23F de Movistar. Entonces, yo evidentemente sabía que ahí no íbamos a ganar, pero es que la Bueno, pero un nominación con orgullo, ¿eh? es que claro, eso ya era un Joder, absoluto, coño, una locura. estar nominado con Anatomía de un Instante, que sería Sí, de las sí, mejores series españolas de estos últimos años, y además con una producción tocha. O sea, sí. eso tiene que estar muy orgulloso, tío. Claro, claro, o sea, ya te digo, o sea, ya el simple hecho que suena muy tópico, ¿no? De la nominación es el premio, pero joder, que claro que la nominación es el premio, Mm, no es una cosa flipante. Entonces, todo ese reconocimiento,
Y eso, y gente que nos ha dejado o comentarios o que incluso le ha escrito a los actores hablándole de escenas concretas que le han, oye, pues he llorado con esto, enhorabuena por tu personaje, gente que no nos conocía de nada. O eso, oye, gente, Alberto Conejero, por ejemplo, que no he imaginado yo que alguien como Alberto Conejero Sí. iba a ver la serie y le iba a gustar y nos iba a escribir y a dar la enhorabuena, ¿no? Como públicos que no, a lo mejor no esperábamos que fuesen los que descubriesen la serie en un primer momento. Y eso, y públicos muy distintos, y de ideas muy distintas, y de espectros muy distintos. Y que les ha llegado la serie, ¿no? Que al final es lo que queríamos, que llegase, ya sea que te haga reír, que te haga llorar, que te enfade a lo mejor también un poco, ¿no? Pero que te llegue de alguna forma, que no pase y tú te quedes indiferente, que creo que Totalmente. hay mucha, porque digamos que se considera como entretenimiento, que lo es, ¿no? Pero como solo entretenimiento, ¿no? Como si fuese, Mm. bueno, una pasta que pasa por aquí y ya está, y la olvidas después. Muchas series o muchas pelis o lo que sea. Y eso sí que me daría pena, que alguien la viese y dijese, pues sin más, así la has visto y te Que ha deje creado algo, huella, que deje oye, huella. sí, sí. Eso es. Y bueno, y también, Pablo, tienes margen de maniobra, quiero decir. No es tu primer proyecto, pero es verdad que todavía es uno de los primeros. O sea, sería normal que se cometan errores y hay cosas mejorables. Lo importante es mejorarlo. Así, insisto, yo también vi la review que hizo Alberto Conejero y me hizo ilusión, tío, que os la hiciera. Y dije, joder, entonces esto ha tenido repercusión importante. De hecho, hablando de compartir escena, ¿no? Me decía que compartíais nominación con Anatomía de un Instante. En Filmin es que estáis compartiendo plataforma con películas que son de las mejores películas de la historia y estáis, tenéis visualización en una de las mejores plataformas para los cinéfilos, ¿no? ¿Cómo Sí. fue ese proceso? ¿Fue difícil conseguir que estuviese en Filmin? ¿Cómo fue ese proceso en definitiva? Porque claro, la gente igual no sabe cómo conseguir que una serie este puesta. Hace poco Luis Gemo ya no consiguió que su película La sombra del cabrón Hueso entrara en Prime Video. O sea que me alegra mucho de que cada vez el cine andaluz empieza ya cada vez a verse más en plataformas internacionales. Fue difícil en general abrirle camino a la serie, tanto Sí, hacerla, no me quiero repetir otra vez, pero eso, hacerla evidentemente fue muy difícil, pero también buscarle un lugar, porque claro, en YouTube sabíamos que la serie no podía estar, porque bueno, también alerta para los que no la hayan visto, es verdad que la serie tiene muchas escenas subidas de tono y tal, entonces YouTube con eso tiene una política que, bueno, violencia te permite toda la del mundo, pero en cuanto hay un mínimo desnudo, aunque no sea una cosa pornográfica, sino simplemente, pues te lo capa, ¿no? Entonces ya. sabíamos que en YouTube no podía ser. Y YouTube, por un lado, es verdad que cualquiera puede verlo, con lo cual es una cosa buena, pero por la parte negativa, aparte de lo que te he comentado, es que hay tantísimo en YouTube que no es como en YouTube de 2010, que se hacían web series y estaban ahí y tal, que ahora mismo no. Entonces la ventaja que te da pues, una plataforma como Filmi o como otra que nos viese es eso, es que ya tiene un público que está curioseando a ver qué hay nuevo y qué tal, y que a lo mejor te ve y no le gusta lo que tal, pero bueno, por lo menos lo va a ver, ¿no? Tienes ahí una audiencia. Claro. Y hemos tenido mucha suerte, o sea, porque hay mucha gente que ha eso, que tiene Filmin, ¿no? Y que la ha visto, o que la ha visto por otros medios también, y que, y bueno, pero, oye, significa que algo de relevancia hay, ¿no? Entonces también está bien eso. Preferimos que sea Totalmente. por Filmin, pero entonces, bueno, que todo eso suma muchísimo, la verdad. Y lo de Filmin, lo de la plataforma, que fue, pues eso, intentar, tuvimos la suerte de que a Jaume Ripoll tuvo muchísima paciencia, la verdad, conmigo y con nosotros en general, porque yo recuerdo pues hablarle de la serie y no sé si incluso él le llega a pasar un primer capítulo, que los primeros, como te he dicho, son los más Más flojitos, ¿no? flojillo, claro. Y es lo que teníamos en ese momento montado. Y claro, me dijo, mira, hay cosas que sí, cosas que no, pero cuando tenga la primera temporada entera, me lo pasa. Se terminó, se lo pasamos, ¿no? Y ya pues nos dijeron que sí, que entraba la serie en Filmin. O sea que también nos dio una tranquilidad de, vale, sí que hay esa trayectoria ascendente que pensábamos que había, sí que Claro. realmente está porque ellos lo han visto también, ¿no? Y que ya han creído en vosotros también, que han puesto esa Hemos confianza en puesto- vosotros. O sea, que enhorabuena. No, eso es una estrellita para ti, vaya, o sea, que enhorabuena. Pero bueno, no solo hablamos de el apoyo de Filming, sino, según he podido ver, habían contado con difusión o cameo de personas muy relevantes, o sea, de la sociedad española, al menos a nivel mediático, ¿no? He visto que, por ejemplo, Falete, Bellerín, el jugador del Betis, Cristina Medina, Samantha Hudson, han colaborado en la serie, insisto, de una forma u otra. Tuviste una carroza del Día del Orgullo. O sea, ¿cómo se gesta esto? Claro, imagino que este será uno de los puntos en el que te notas que la serie ya ha movido y ha generado como una bola de nieve, ¿no? ¿Cómo se gesta todo esto? Todos estos contactos para que te haga la publicidad de la tercera temporada, para que aparezca en la serie, porque eso son palabras mayores. Mira, yo creo que esto es como cuando estás hablando con un amigo que quiere liar con alguien, ¿no? Y le dice, bueno, el no ya lo tiene. Venga, tú entraré, ¿qué tal? Sí, Era no nuestra pierdes nada. actitud, realmente, No pierdes porque nada.
claro, o sea, hay gente que nos dijo que no, como es lógico, ¿no? Y está en su derecho, pero bueno, fuimos consiguiendo muchas cosas que decíamos, ni de coña nos van a decir que sí, y oye, nos dijeron que sí. Claro. Lo de Falete, por ejemplo, que fue, o sea, es verdad que hay actores y actrices ya con mucha experiencia, esa de Cristina Medina, también está Mari Pasallago, Vicente Romero en la serie, como Sí, sí, Candela entre Fernández, otros. gente que decíamos, o sea, que, y en general lo que nos decían era, bueno, pásame, porque pensamos, bueno, no van a querer, ¿no? Y al final lo que hemos aprendido es que muchos, en el caso de los actores y las actrices, ¿no? Al final lo que quieren es ver qué es, y si les gusta, lo hacen, ¿no? Sí, Aunque sea como colaboración, aunque sea una serie que no, en ese momento ni siquiera estaba en film, y lógicamente estábamos haciendo, y eran unos chavales que estaban haciendo un proyecto. claro. Entonces, esta gente dijo, pasadme el guión, y si me gusta, pues tal. Y bueno, dijeron, venga, pues sí, lo hago. Qué Entonces, bueno. fue eso, fue intentarlo. Y ya con el caso de celebridades, ¿no? Que aunque no sean intérpretes, ¿no? Pero que han colaborado de una Han u otra forma, colaborado de haciendo un alguna forma. cameo, como Falete. Bueno, lo de Bellerín, que fue como lo último, y Bellerín la verdad que se portó genial, porque también entiendo que no debe ser fácil, ¿no? Poniéndome un poco en la piel, ¿no? Vale, te llega esta gente a ver en qué embrollo me van a meter, que encima, claro, a famosos y a gente como Bellerín, pues están siempre con lupa mirándoles, ¿no? Claro. Entiendo que cuiden mucho de dónde, con quién se relacionan o dónde se meten, ¿no? Entonces, la confianza que depositó de buscarnos un hueco, de venirse a nuestra casa a rodar, porque fue así, claro, de underground es como lo hemos hecho, ¿no? Qué fuerte. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. También eso le hemos echado mucha cara, para qué negarlo, Bueno, pero ya ha salido bien. él no lo tenía y, o Sí, sea, sí. ya lo próximo, así un perfil similar, ahora que estamos con el Mundial, la vuelta del Mundial, tiene que preguntarle a Borja Iglesias si quiere colaborar, ¿eh? Yo imagino, soy listo, imagino que lo tendría a lo mejor el nombre en alguna lista o algo. O sea que, La verdad que depende de la escena o del cameo de tal, ¿no? Que a lo mejor se nos ocurrían nombres, se nos ocurrían cosas y nosotros decimos, venga, empieza desde aquí, luego si hay que bajar, bajamos, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. Y yo, por probar, a ver, te cuento así un poco, por probarlo intentamos con Rosalía, lo que pasa es que aquello yo creo que ni le llegaría, supongo. Pero bueno, hay que encestar a la luna, ¿no? Y luego ya vemos a bueno, dónde llega. ya va bajando y bueno, la verdad que habéis conseguido un producto muy bueno, o sea, enhorabuena. Pablo, por ya hablar un poquito sobre el tema, Sí. bueno, de igualdad, igualitario y demás. Por último, sobre tu serie, mañana la estrena la tercera temporada, es el final. Te deseo lo mejor, muchísima suerte, que guste mucho, que lo vea mucha gente. Cuenta con mi difusión, que en Jaén estaremos por aquí pendientes, en ocasiones veo cine. No sé si quieres comentar algo último a los espectadores para animarlos a que la vean, un último mensaje. Y por mi parte, por cambiar antes de cambiar de tercio, qué suerte. O sea, no sé si quieres decir algo más aparte acerca de tu serie, tercera temporada de Una perra andaluza, mañana en Filming. Muchas gracias, Fran. Bueno, pues nada, eso, animar evidentemente a la gente que no la ha visto a que vea, bueno, tienen un día para ponerse al día con las dos primeras temporadas. No, ya en serio, pues pueden eso en estos días verse poco a poco las dos primeras temporadas y luego la temporada final que se estrena mañana. Yo, eso, animo a toda la gente que le dé una oportunidad, que bueno, luego pues eso, si no le gusta, no le gusta, ¿no? Pero yo creo Mm. que pueden, no sé, creo que hay bastante posibilidad de que al final te acabe ganando un poco el hueco en el corazoncito de estos personajes, ¿no? Y estas historias que al final lo hemos hecho un poco desde ese punto, ¿no? Y creo que el ver la realidad identificada ahí, Mm. eh, siendo cada uno, o sea, cada espectador me refiero, ¿no? Cada espectador es muy distinto entre sí, pero como que de alguna forma les llega y yo creo que eso es lo que me anima a decirle a la gente que pruebe, a ver qué tal, a ver qué les parece. Eso es. Y simplemente decir que, claro, has dicho Jaén y digo, usted no le he comentado, que rodamos parte de la serie en Jaén, claro. ¿Ah, sí? Y ¿Dónde? quedamos, tenemos gente del equipo y del reparto de Jaén, porque Ah, al qué final, bien. claro, la serie se llama Una perra andaluza. ¿Qué pasa? Que claro, en general, la mayor parte del equipo vivimos en Sevilla. Yo soy de Huelva, por Sí. ejemplo, pero yo vivo en Sevilla desde hace un montón. Y eso, y había gente de otras ciudades y otras provincias, pero que vivían en Sevilla o qué tal. Y claro, si tuviésemos más medios, pues habríamos dicho, venga, una perra andaluza, pues rodamos cada capítulo en una ciudad distinta, no sé Totalmente, cuántas. ves, estoy muy, muy top, sí, sí. Pero claro, eso no se podía. Entonces, lo que tampoco queríamos es que fuese una perra sevillana. O sea, si es andaluza, es andaluza. Y Sevilla a veces es un poco el Madrid de Andalucía, ¿no? De que parece que Totalmente. solo existe Sevilla en Hay Andalucía y no mucho, queríamos a veces hay mucho más mucho sevillacentrismo centralismo. y Sí, aquí sí. en Jaén lo sufrimos mucho eso, ¿eh? Claro, y entonces decíamos, mira, no tendremos los medios para poder hacer lo que querríamos hacer con respecto a esto, pero bueno, por lo menos vamos a darle un poco de presencia a todas las provincias de Andalucía. Entonces, de alguna forma u otra, en distintos capítulos salen todas, o sea, salen absolutamente Muy todas bien. las provincias de Andalucía, ¿no? Y en uno de los capítulos, pues eso, uno de los personajes va a Jaén y estuvimos grabando allí en Jaén, fue todo muy loco, pues fuimos en un coche, el cámara, el actor, el sonido y yo. O sea, eso fue el rodaje, pero Grabamos y oye, fuimos a volvemos. Jaén. Claro, Y eso es nada, y así. estuvimos también como tenemos eso, parte del equipo del reparto que son jienenses, pues también nos recomendaban, mira, para que no pongáis lo típico de,
hombre, la catedral evidentemente sale, ¿no? Pero que para que no sean los Claro. típicos recursos de siempre, tal sitio, tal sitio, tal. Y entonces creo que luego hay gente de Jaén que la ha visto y ha dicho, hostia, ¿cómo conocéis? No voy a decir sitios, Claro. pero no sé qué, y esto otro, que es una cosa muy de aquí, pero que no es lo que es. Pues Entonces eso nos luego gusta, me ¿no? tienes que decir temporada y capítulo, ¿eh? Eso Vale, sí, 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 sí. tenemos que ver aquí en Jaén Es y la darle segunda temporada, es difusión. la segunda temporada cuando Segunda sale Jaén. temporada, pues lo estudiaremos. No, y aparte Luis, que es el actor que hace de Lolo, es Sí. de Jaén. Ah, vale. Hay miembros del equipo de Jaén, entonces como que, y, bueno, y de Granada y de Córdoba, pero me refiero, ¿no? Que al final estamos todos ahí, yo ya digo, yo soy de Huelva, entonces Mm. estamos un poco en un mare magnum metidos ahí y queríamos que de alguna forma saliese, Existe ese sí, hermanamiento sí, andaluz, ¿no? decimos una Eh, perra andaluza es una perra andaluza, ¿no? claro, la pera andaluza, la pera sevillana. Me ha gustado mucho esa referencia. Dos cosas muy rápidas. Lo primero, también por animar a la gente a que la vea. La última temporada, ¿cuántos capítulos tiene y la duración más o menos de cada uno? Pues mira, las 3 temporadas tienen casi el mismo número de capítulos, es decir, la Ah, primera tiene 7 y la segunda y tercera tienen 6, seis, muy más bien. o menos. Y la duración varía un poquito en cada capítulo, pero suele ser unos 25 minutos, ¿sabes? Ah, bueno, Como son capítulos cortos. suena menos. Eh, sí, hay un par de capítulos que son como capítulos un poco más especiales y duran a lo mejor 30 y algo, pero que no pasa un Sí, poco de sí. ahí, ¿no? En general son capítulos cortitos, o sea que yo creo que se ve rápido, sí. Y ayer en la premier de Sevilla, ¿fue más bien un coloquio en la presentación o pusiste ahí el primer capítulo de la tercera temporada? Sí, sí, bueno, nosotros fuimos ahí muy ambiciosos y dijimos, venga, vamos a hacer una premier Todo. o sea, de la manera que podemos, ¿no? Pero que intentemos echar aquí el resto, ¿no? Entonces, tuvimos una actuación musical al principio de Ángel y la Hermandad del Underground, que Qué guay. son unos chicos de aquí de Sevilla que la verdad que se hicieron un curro impresionante, montaron ahí un numerazo. Entonces, abrieron ellos la premier. Luego Mm. tuvimos a Mar de Lost in Seville, que es una divulgadora cultural, y a Rubén Terriza, artista plástico, que fueron los presentadores de la ceremonia, por así decirlo, ¿no? Sí, enhorabuena, joder. Y luego se proyectaron los capítulos, ¿no? Se proyectaron los 2 primeros capítulos, que diga. Qué bien. Entonces también estaba muy nerviosos con eso, porque, bueno, a ver un poquito las Claro, reacciones las reacciones, de claro. un cine, que claro, y en el cine Cervantes, que es el cine Muy histórico, el cine más icónico. antiguo. Entonces, ver todo eso, esa puesta de largo ahí, la verdad que yo estaba, me pregunté al principio, yo allí estaba nerviosísimo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Más de aquí para allá, y tú sabes, lo típico de problemas de última hora, solucionando. Pero una vez que terminó aquello y ves la reacción de la gente y luego pues eso nos salimos a tomar algo y tal y como que valoramos un poco todo eso y así que hoy muy contento de todo lo que pasó allí. ¿Y qué tal la primera opinión y sensaciones? Me imagino que positivas, ¿no? Que a la gente le ha gustado, ¿no? De hecho, igual que te decía con la segunda temporada, lo de estaba un poco nervioso o sea, o temeroso, mejor dicho, con el cambio de tono que había y tal, pues también hay una cosa parecida aquí en uno de los capítulos de la temporada que se centra, bueno, es un bottle episode, ¿no? Se centra en un personaje y Sí. no es un personaje que o sea, por ejemplo, aunque no hayan visto la serie, pero bueno, para Tamara María es el personaje quizá de la serie que yo suelo escuchar a la gente que más le gusta, ¿no? Sí, Como el, de el esa que más le favorita. gusta a la gente o el que más se centra en él, sí. Claro, entonces si fuese, venga, un capítulo sobre Tamara María, pues yo sé que eso a la gente le va a encantar. Pero no, era precisamente sobre un personaje que es de mis favoritos, pero sé que mmm, hay mucha gente que le gusta mucho, pero creo que es un personaje que hay que ver la serie entera para entenderlo un poco y aún así a lo mejor te sigue cayendo mal, ¿no? Sí. Pero creo que este capítulo yo quería hacerlo para precisamente que la gente pudiera entender un poco más a ese personaje, no voy a Y que se decir... reconcilie con él, ¿no? Sí, pero era complicado porque pues, además, bueno, como no entren y es todo el capítulo con esta persona. Mm. Y entraron, y de hecho, a la gente que le gustaba, pues le gustó mucho, pero había gente que nos dijo después, mira, pues este personaje es verdad que a mí no me hacía gracia, pero creo que ahora la entiendo un poco más, o aún así me ha emocionado, me ha hecho llorar, incluso de alguna gente estaba llorando. La Qué verdad que fue guay. una reacciones muy, muy, muy chulas, la Pues verdad. enhorabuena, pues yo creo que este es el momento perfecto para cerrar lo que es la parte de la perra andaluza. La gente se ha emocionado, a la gente le ha gustado y vayan a ver la Sí, temporada 3 a Filming. Pablo, si te parece bien, vamos a hablar un poquito sobre el tema inclusión, ¿no? ¿vale? O sea, esta serie, como tú has dicho, ha sido un referente, ¿no? Para muchas personas y concretamente del colectivo LGTBI, aunque también ha sido para la gente que no es del colectivo, para entender más el tema, el mundo del colectivo desde dentro. ¿Cuáles son tus referentes, ya sea personajes, proyectos? Porque claro, imagino que tiene que haber una inspiración para que todos tus proyectos giren en torno a esta temática, ¿no? Tiene que haber un porqué. ¿Cuáles han sido los que antes de la perra, qué proyectos y qué personajes han inspirado a la perra andaluza o en general a tu trayectoria? Es curioso porque cuando te decía que yo escribía en el instituto y luego en la universidad y tal y cual, las historias que escribía, bueno, había algunas a lo mejor más cómicas, pero la que estuve más tiempo escribiendo y que, bueno, no descarto retomar en algún momento porque era para un libro, Sí. era un thriller. Era un thriller Wow. policíaco, político, tal, que no era nada el código de la serie,
Mm. Y entonces, no sé, yo, la serie evidentemente sí que tiene como una unidad, por así decirlo, respecto a tono, a personajes y tal, pero, pero no es que me cierre a una cosa concreta. Entonces, no, claro, en la serie no la he hecho como con un referente en mente. Evidentemente me habrán influenciado, pues ahora te digo ejemplos de que pienso que me pueden haber influenciado, pero no es como, bueno, quiero hablar sobre esto concreto y cómo lo voy a hacer, sino que yo al final estaba inventándome esta historia, este universo, Sí, ¿no? fue un Y proceso, había, ¿no? claro, había temas concretos o tramas concretas que sí quería meter, pero que los personajes para mí estaban un poco vivos. Era como, bueno, a estos personajes le están pasando cosas Mm. y estamos. Entonces, yo qué sé, pues desde en la serie en sí, me refiero, no en mi trabajo, sino en la serie en sí, Sí, yo creo que desde Eloy de la Iglesia, el cine de Eloy de la Iglesia, o de Almodóvar, claro, ¿no? O de, claro. y me voy fuera de España, de Greg Araki, o de Paul Verhoeven, que son estilos bastante distintos entre sí, pero yo creo que tienen cosas en común, Mm. como Aquí no hay quien viva, o como la serie Claro, Girls, o como Mortadelo y Filemón. No sé, creo que todo eso convive dentro de la serie. sí. Y, y yo, no sé, que quizás también sea eso lo que hace que la gente le llame más, ¿no? Eh, pero sí, la verdad, o Xavier Dolan, ¿no? También, que de hecho hay guiños que tenemos en la serie. Bueno, tenemos guiños a muchísimas referencias Sí, nuestras en la serie, pero sí, yo diría que no es algo consciente. O sea, evidentemente no es que diga que no tenga referentes, por supuesto que los tengo, pero que claro. creo que no ha sido consciente. Es decir, bueno, Sí. sí que ha sido consciente de hacer guiños concretos, ¿no? Mm. Pero no decir, quiero tratar esto que trató tal director aquí, sino, bueno, Exacto. queremos tratar esto y es verdad que al final, pues, subconsciente actúa, ¿no? Entonces, estará ahí. Pues claro, te entiendo totalmente. O sea, al fin y al cabo tú te coges tu propio criterio, ¿no? Coges tu propia idea y a partir de ahí ya vais creando, ¿no? Te quería preguntar si tú crees que sigue siendo necesario tener proyectos, realizar proyectos LGTBI. En el sentido de, sabemos que, por ejemplo, Disney últimamente ha dicho que va a cambiar un poco su política respecto al tema de tratar esta temática, tal. ¿Tú crees que sigue siendo necesario realizar este tipo de proyectos que representen a este colectivo? Yo creo que cada uno tiene que contar las historias que quiera contar. Entonces, yo quiero contar esto, y claro, y tampoco es que yo diga, pues quiero contar historias LGBT. Pero lo que pasa es que a la hora de escribir a los personajes, pues no sé, también es no sé, ¿cómo se dice? Scorsese, ¿no? Como cuando dice lo de cuenta lo tuyo, no cuenta lo local para poder hacer algo global. Sí, Evidentemente hay personajes heteros, ¿no? En la serie y hay personajes heteros en historias que yo he escrito, pero al final creo que lo cercano, y es verdad que yo también hay un punto de, oye, no tiene por qué ser una historia que sea sobre la sexualidad de este personaje, pero el personaje puede existir en un contexto distinto. Lo que te decía antes del libro este, que el thriller, ¿no? sí, Era un thriller policíaco, el protagonista era un policía y era gay. Pero, ¿sabes? Entonces es un asunto dentro de la historia. Pero no es que girara en torno a eso, pero es verdad que luego tenía una importancia ahí. Yo creo que eh, yo al menos las historias que quiera contar, no diría como, quiero contar historias del colectivo LGBT. sí, Quiero contar historias de estos personajes y sí, me parece importante que, si yo lo considero importante, pues lo represente, ¿no? sí, Pero creo que lo que ocurre, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Disney o con otros, es sí, que el interés no era a lo mejor el decir, quiero representar esto porque lo considero importante, sino me viene bien o queda bien o lo que sea, no sí, representar esto. Y eso se nota porque cuando deja de quedar bien, de repente desaparece, ¿no? Que es lo que claro. creo que ha pasado. No, De- no especialmente a Disney, pero bueno, es un ejemplo. sí, Entonces, si realmente no sé, son temáticas que quieres abordar o son personajes que, oye, tú consideras que son importantes, pero creo que muchas veces es más un token, o ha sido más un token, ¿no? Vale, mm, venga, tenemos que ponernos la medallita de tratar este tema, o tenemos que tratar esto porque porque es lo que se pensamos. lleva ahora, es lo Sí, que y está claro, de y es moda. como, tío, lo que se lleva, ¿no? Es lo que ha existido siempre, lo que Mm, pasa es que, bueno, ahora pues, se puede estar hablando de esto, ¿no? Pero claro, si lo haces con esa perspectiva, pues sí, pues es normal que en cuanto veas que, uy, que quizás ya no interesa tanto porque a nivel económico no te interesa, pues tú, mm, claro, no es una empresa, no es una ONG, entonces de repente cambias radicalmente. sí, Entonces, yo creo que no es nada auténtico. O sea, ejemplos que he visto de ese tipo, siempre lo he visto con un poco de recelo porque, no, yo creo que uno sabe cuándo algo es auténtico y cuándo no. mm. Sea la historia que sea y se lo que quiere contar. Sí, de hecho, me ha gustado mucho tu comentario porque, claro, me decía eso, ¿no? De que tú te centras más bien en la historia de lo que quieras contar, ¿no? No necesariamente que tiene que ser 100% LGTBI, efectivamente, luego lo exploras con los personajes, tal. ¿No crees que precisamente ahí está la clave de por qué a lo mejor el proyecto ha gustado tanto a gente del colectivo como que no? Porque no es tanto centrarse en LGTB,
sino en la realidad que se muestra, ¿no? Porque mucha gente que a lo mejor no es del colectivo, lo que le echan cara a veces a estos productos, ¿no? Es que como que ponen mucho el tono en LGTB, 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 y a veces eso se come un poco a la narrativa, ¿no? ¿No crees que igual la clave está, como tú dices, en normalizar, en hablar de las narrativas y luego explorar cómo se afectan a distintos personajes independientemente de su origen, ¿no? Sí, también te digo que yo creo que hay gente Perdón. que... Ahora. Que Ahora. se ve de un momentillo, perdón. Nada, nada. Que sí, te decía que yo creo que hay gente que simplemente con que vea, aunque sean personajes pues que tienen su historia, tienen su tal, si de repente es una chica, ¿no? Que tiene una novia y Hmm. le da un beso a la novia, ya, uy, que me quiere meter esto por las narices, no sé qué. Sí, el Digo, no, wokismo, ya saltan entonces, como, cosas. hay gente a la que todo, cualquier cosa le va a parecer demasiado. Entonces, bueno, Sí, contando con eso, o sea, eso existe, ¿no? Pero sí que pienso que al final lo estás contando, o sea, para mí en la serie se habla de deseos, se habla de lo que la represión de tu propia sexualidad, de tus propios deseos hacen la gente, ¿no? Y no es algo bueno lo que hace la gente eso. sí, Eh, de todo eso se habla sin tener que ser un hilo de Twitter andante, ¿sabes? Que creo claro, que es lo que en la serie intentamos no ser. Eh, sí. Creo que podemos pensar algo y podemos querer representarlo y ponerlo sobre la mesa o que la gente lo reflexione si apetece y tal, pero una cosa es ponerlo sobre la mesa y otra cosa es eso, ¿no? Decirte, es que además no funciona, es que cuando yo lo he visto como espectador, Claro. a mí me saca, no es algo que, si me quieren meter Porque, algo aquí es que me saca. porque Otra cosa, no es natural, no es natural. ¿Verdad? Que... sí, o que ni siquiera lo siento como auténtico, como te decía antes, ¿sabes? Que más auténtico, bien sí. lo noto como que quieren hacer algo, pero que no es realmente lo que Mm, les mueve o lo que... Entonces, en las series creo que todo eso fluye de forma natural porque es que mm. son esos personajes, son esas historias, son... Y no está eh, impostado. sí. Sí, sí. Entonces, y también yo creo que al final son muchos aspectos. No es lo mismo la historia de un personaje, hablo de personajes de la serie, ¿no? De Sofía que de Tamara, en el sentido de sus contextos económicos, ¿no? Entonces, Claro. no es una lesbiana. Bueno, no, este personaje es lesbiana, pero es que vive en este contexto y su situación económica y al Mm, final el que pueda tener un plato de comida en su casa, tal y cual, todo eso sí. influye y eso muchas veces no se trata. Entonces, como que ves Mm, a personajes en las series o en las pelis que parece que tienen toda la vida resuelta y que el conflicto es ese. Bueno, el conflicto puede ser ese o no, o pueden vivirlo súper alegremente, tal, ¿no? Y el conflicto puede ser otro, ¿no? Los conflictos son muchos en nuestras vidas. Entonces, eso hemos intentado, no sé si ya digo, no sé si me explico bien porque además lo que comentamos en el programa, estoy con mucho, vale, pero lo que quiero decir un poco es eso, que la realidad en que se muestran estas personajes de distintas aristas y de distintos conflictos, y si no buscan nada más, que porque igual que te digo, que nuestra intención, cada uno con la que la presentación no es decir, somos esto y queremos hablaros de esto. sí. Al igual que no, tampoco se oculta nada en la serie. Bueno, de hecho, yo creo que cualquiera que vea la serie, ocultar precisamente no se No se oculta oculta nada. nada, nada, Al nada. contrario. Mm, Pero no sé, creo que intentamos hacerlo de forma natural, ya está. Yo creo que sí. ya la gente es la que tiene que considerar Mm. lo que sea. Escúchame, Pablo, escuchándote, me entran muchas ganas de verme la serie, te lo digo de verdad, pero sobre todo por eso, porque noto que a día de hoy hay una tendencia de simplificación brutal del cine y de la serie, en el sentido de personajes muy planos, o personajes que, como tú dices, solo identifican una cosa, y no necesariamente tiene que ser gay o lesbiana, sino puede ser, yo qué sé, ser rico, o ser contraconservador, o lo que sea, lo que califique a ese personaje. Y la realidad no es esa, ¿no? Y cada vez echo más de menos pues esa multiplicidad y esos grises y esos personajes más profundos y sobre todo efectivamente que sea algo más orgánico, ¿no? Y no que se note que efectivamente como tú dices, mira, aquí con esto estamos cubriendo esta cuota, con esta tal estamos cubriendo esta otra cuota, sino que haya una intencionalidad detrás realmente artística o narrativa como en vuestro caso, ¿no? O sea, que enhorabuena porque yo creo que ahí reside y seguramente si desde las grandes corporaciones hubiesen planteado el tema de la inclusión desde el principio así, igual otro gallo cantaría, aunque me alegra de que creo que ya como sociedad lo hemos normalizado, ¿no? Efectivamente, como tú dices, hay gente que cuando ve un beso, por ejemplo, se escandaliza, pero creo que ya no es tan escandalizador como antes, o al menos ya ahora se reduce a unos foros muy concretos, sino que ahora ya, pues bueno, la gente lo lleva con normalidad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, o a lo mejor has visto otra arista y con tu serie en concreto, puede ser. Sí, bueno, lo primero que cuando hablas de eso de que solo bueno es la realidad, que la realidad es mucho más compleja y lo que te iba a decir es que la gente sabe Claro. que cuál es la Somos realidad, porque la gente tontos. la vive. Entonces,
¿por qué, no sé, se le quiere simplificar de esa manera la realidad a la gente, ¿no? Mm. Y entonces, y ya no solo como parece que seamos nosotros la única ficción que lo hace así, por supuesto que no, pero es verdad que pienso en ejemplos y hay pocas que veamos y digamos, hostia, pues esto me lo creo, ¿no? Estas historias me las creo y está. Sí. Y sin embargo, o los ejemplos que se me ocurren son precisamente, pues, menos conocidos, porque Claro. no tienen a lo mejor cierta, no sé, cierta visualización, o sea, Sí, cierta, difusión cierto y apoyo detrás o lo que popularidad. sea, ¿no? Mm. La difusión, sí. Respecto a lo que me comentaba, sí, a ver, evidentemente hemos avanzado muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado porque también es verdad que, bueno, como te decía, ¿no? Que hay gente a la que cualquier cosa le va a molestar y tú no puedes, la gente hay que intentar vivir en armonía y respetar, pero lo que no puedes es ocultar o reprimirte tú en cosas que no estás haciéndole daño a nadie Mm. porque otro se vaya a ofender, ¿no? Entonces, Claro. y porque además es que siempre te van a pedir más. Te puedes recortar en esto y te van a decir, bueno, en verdad, si también te puedes quedar aquí, bueno, y en verdad si no sales de tu casa, casi que te lo agradezco. Tú no puedes ir haciendo eso, ¿no? Pero, entonces, ante eso yo creo que sí que hay que estar un poco alerta, pero a la vez reconocer todo el avance que hay, ¿no? Y que afortunadamente eso está. O sea, ayer estaban en la premier, vinieron Débora Santa Cruz y Manolita Chen como invitadas. Débora además sale en la serie, Mm. haciendo un cameito, que son dos señoras de 80 y tantos años. Débora cumplió, de hecho, ayer 88 años. Anda, justo ayer. Dos señoras trans de Andalucía, que lo que habrán tenido que vivir esas dos mujeres, ¿no? Entonces, claro, y de hecho es que nos lo han contado cuando hemos estado hablando con ellas y tal, ¿no? Y entonces vemos la actualidad de ahora, ¿no? La actualidad de ahora, vemos la realidad de ahora y qué afortunados somos de tener este otro ambiente, ¿no? Esta otra Sí. sociedad. Pero eso no quita que evidentemente haya mucho por ahí. Lo que pasa es que, claro, o sea, podríamos hablar toda la tarde solo de estos temas, ¿no? Pero que Claro, claro. hay mucho por ahí que hay que estar. Y yo creo que ante todo eso, ya no la cultura, sino la sociedad, el hablar con tus amigos, o con tus Con la familiares, con tus no sé qué, normalidad, sí. es la mejor arma, si es que arma es la palabra. O sea, al final, Mm. yo creo que eso ha hecho mucho, Mm. incluso en gente que tenía a lo mejor unas ideas hace, yo qué sé, 10 años, ¿no? Sí, sí. Y al final el conocimiento, porque cuando lo desconocido es lo que más temes, o lo que más te haces tú tu propia composición de lugar de lo que hay, Mm. y parece que es un monstruo de tres cabezas, ¿no? Y luego lo conoces a alguien o conoces a gente y dices, hostia, Y no es pues en verdad para, no. no es para tanto, efectivamente. Y, coño, si es una persona que tiene mismas, a lo mejor inquietudes en respecto a otras cosas, a lo mejor en esto pues Mm. no, pero en otras sí. Entonces yo creo que al final conocer cosas, y hablamos ahora de esto, pero igual que podríamos hablar de otras diferencias, de Sí, sí, otras cosas sí. que pueden ser, que no se trata de que todos seamos iguales, porque vaya aburrimiento, ¿no? Todos tenemos Pero diferencias. que nos Pero respetemos, eso es. sí, sí. Yo creo que eso, Pablo, yo creo que la autenticidad crea puentes. Y cuando se trata las cosas con respeto y con racionalidad, eh, ese odio que nos puede surgir, yo creo que se acaba destruyendo. Podemos hablar del tema de la inclusión, podemos hablar del tema del LGTBI, o no sé, se me ocurre, por ejemplo, Los Domingos, ¿no? Que a mí es una de mis Sí, películas favoritas. Creo que rompió mucho estima respecto al tema religioso en España. Hay mucha gente que nunca había hablado de religión, empezó a hablar de religión gracias a la película. Y como tú dices, no hace falta ser todo el mundo de ciertas condiciones. Ni todo el mundo tiene que ser religioso, por ejemplo. Puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser otras religiones. Pero el hecho de poder hablar y compartir nuestra experiencia, al igual que estás hablando tú y yo sobre este tema, creo que es lo importante, ¿no? El tender puentes y no tanto generar ese rechazo que a lo mejor por un mal enfoque de todo se ha dado durante un tiempo con estos temas, ¿no? Bueno, perdón, Pablo. no, perdón, terminé de tú y ahora te No, digo. yo te iba a decir que tenemos que ir cortando porque no sé si eres consciente que Sí, sí, llevamos sí. casi 50 minutos hablando. Madre mía. Sí, Sí. sí. Oye, pues se ha hecho muy Se ha ameno. pasado hablando, bueno, no sé si quieres cerrar un poco lo que te estaba comentando y te digo una cosa más y ya nos vamos. Ah, sí, sí, simplemente que de hecho este tema del que estamos hablando, bueno, en tu corta ahora que has mencionado los domingos, eh, digamos que hay cierta aparición de todo este tema en esta última temporada. Ah, mira. Y a mí los domingos me encanta y de hecho creo que algo que le hace, para mí es una obra maestra, o sea, de los últimos años, creo que es de las mejores películas españolas de los últimos años. Coincido. Y, y digo además maestra porque me parece que hay una maestría o sea, en un tema que además puede ser muy controvertido y tal, ¿no? Y que lo haga sin que, o sea, que haya gente que salga de esa película, y es que además yo lo viví, salgo de la peli y escuchaba gente hablando tanto, diciendo, o sea, como que si ellos tenían una visión en la cabeza, Hmm. salían y pensaban que la peli estaba apoyando su visión. Otros que salían con otra visión decían, no, 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 la peli lo que está es denunciando no sé cuánto, Claro. no, no, y además, o la peli, y digo, hostia, pero ¿no te parece que precisamente Eso es maravilloso.
Eso, claro, o sea, significa que hay elementos o sea, que te apoyan, o sea, que apoyan el argumento que tú estás diciendo, de que la peli va de esto, de que la peli tiene esta posición. Hay argumentos ahí puestos, pero también lo hay en el otro lado, con lo cual me parece que eso enriquece mucho más la ficción que has hecho, ¿no? Totalmente. Me parece que Alauda Ruiz de Azúa ha sido ahí una Eh, maestra, la verdad. sí, sí, o sea, todo lo que sea enriquecer y que podamos hablar de posturas contrarias y que ambas sean defendibles, eso significa que la película pues, merece mucho la pena. O sea, que quiera que te diga, Pablo, gracias también por tener ese enfoque, ¿no?, en la cabeza y sobre todo que escuchándote me dan muchísimas ganas de terminarme la serie, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pues ¿Qué te Pablo, parece? está gustísimo, se ha hecho súper ameno, además, insisto, da gusto hablar contigo. Nos tenemos que ir despidiendo ya. Ya hemos hablado de tu serie, hemos hablado sobre el tema de la inclusión en cine y en series. Ya por mirar un poco al horizonte, imagino que ahora estará un poquito, ¿no?, con esa emoción, ¿no?, de cerrar una etapa de 2 años o más bien más de 2 años con una perra andaluza. ¿Qué pasa el día después? ¿Dónde tienes puesto el horizonte? ¿Cómo va a ser el día post perra andaluza para Pablo Tocino? Pues mira, justo ayer hablaba un poco de esto con Sara Perogil, que es una de las protagonistas de la serie, que ella es extremeña, pero está viviendo ahora mismo en Madrid, entonces vino ayer de Madrid para la premier Sí, y se fue la pobre esta mañana, en plan express, ¿no? todo rápido. Y ayer estábamos hablando ella y yo, porque claro, al final han sido unos cuantos, más de 2 años, y todos estos años hemos estado, hay gente que ha entrado, que se ha ido, no sé cuánto, pero ya yo hemos estado desde el principio. Mm, Entonces, ya a nivel personal, yo a Sara la considero una amiga, ¿no? Ya no claro. siquiera una de mis actrices, sino Sara es una Ya no, amiga. ya no una compañera de trabajo. Sí, claro, o sea, que hay gente, al final es una serie que ha habido, yo qué sé, el ciento y la madre de personas, entonces no con todos vas a, por supuesto, a llevarte bien, pero que incluso, aunque te lleves bien, que en fin, que habrá gente con la que conectes más o menos o tengas más relación. Sara, pues eso, ¿no? Que de una amistad que hemos creado a raíz de la serie muy, muy guay. Pero a lo que iba con esto es que Mm, ella me decía ayer que los dos estamos como eso, como cerrando esta etapa y veíamos que tanto ella como yo coincidíamos en que ahora necesita, o el cuerpo nos pedía parar mm, y descansar un poco lo y entiendo. valorar un poco qué decidir, ¿no? Porque no nos lo hemos permitido, o sea, no siempre se puede hacer eso y de hecho decíamos, uy, pero ¿cómo vamos a parar ahora? Es que es imposible, no sé cuánto. Justo ahora, Tenemos ¿no? control, Justo ahora. claro, no, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo porque es que no nos lo hemos permitido en todo este tiempo Claro, y precisamente a poder decidir bien, parar en cierto, con comillas, ¿no? Pero me refiero a eso, a poder descansar un poco, que creo que nos lo merecemos también, y poder ver que es el siguiente paso. O sea, yo estoy muy orgulloso de haber hecho la serie como la hemos hecho, pero yo tengo clarísimo que no haría otro proyecto así. sí. Me refiero a eso, de esta manera, ¿no? Sin presupuesto, a lo loco, tal. Esto lo hemos hecho y yo estoy muy contento, pero esto se ha hecho eso, con el esfuerzo y con el desgaste de salud mental de todo el Claro, equipo, de yo primero, entonces tengo proyectos y tengo ideas y tal, pero claro, las haría de otra manera. claro. Entonces, pues eso es un poco pararme, ver de qué manera se pueden ir encarrilando. Hay ideas tengo, pero quiero encarrilarlas bien esta vez, ¿no? Es verdad que sí que hay un corto, Nueva Carne se llama, que grabamos justo después de la serie, lo que pasa es que se quedó un poquito en stand-by, A lo porque claro. mejor le das la lanzada a eso, Y ¿no? De claro, eso salida. sí que lo vamos a intentar lanzar este año, pero bueno, sí ya está hecho, ¿no? En cuanto a proyectos nuevos, sí que tengo ideas, pero es lo que te digo, quiero encarrilarlas bien y asegurarme precisamente de que, oye, que el siguiente paso Totalmente. pues estemos mejor haciéndolo y también tenga un mejor Eso es. resultado, claro. Pues yo, Pablo, te deseo primero que ahora disfrutes, que recojas los frutos de todo el trabajo, que ahora mañana que veas las primeras reacciones, que la disfrutes con tus compañeros de trabajo y efectivamente que te des espacio para descansar y como he dicho, para así poder volver incluso aún más fuerte y haciéndolo mejor. Que ha sido un placer hablar contigo, Igualmente, que Fran. muchísimas gracias, que estoy a gustísimo, pero también que sea tu caso, y que yo creo que esta entrevista puede abrir muchas mentes, muchos ojos, puede abrir también a mucha gente que vea la perra andaluza. Y yo como último mensaje, pues bueno, animar a todos que vean la perra andaluza, temporada 1, 2 y 3, pero mañana sale la temporada 3 en filming, y que sobre todo que siempre apostamos todos por la complejidad en los productos, por no quedarnos en la punta del iceberg y que queremos puentes, ¿no?, entre todos y que podamos tener estas charlas con todo tipo de temas y todo tipo de personas. Pablo Tocino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que aquí tienes tu casa en ocasiones de Tocino cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros, Fran. Muy Un bien, placer. pues te despido, Pablo. Gracias por todo. Y ahora, pues, os despido a vosotros, compañeros de En Ocasiones Veo Cine. Espero que haya gustado la entrevista. Dejadme en comentarios qué ha parecido, qué pensáis sobre la serie, si la habéis visto, tal. También sobre el pequeño coloquio que hemos tenido con Pablo. Y nos vemos la semana que viene, que tenemos Toy Story, tenemos Supergirl, tenemos mucho que cortar. Nos vemos la semana que viene.